La ley y la promesa, capítulo 8. A través del espejo. Un hombre que mira en el cristal. En él puede permanecer su ojo, o si le place, pasar a través de él. Y entonces el cielo espía. George Herbert, El elixir. Los objetos para ser percibidos deben penetrar primero de alguna manera en nuestro cerebro, pero no estamos, por ello, entrelazados con nuestro entorno. Aunque la conciencia normal está centrada en los sentidos y suele limitarse a ellos, es posible que el hombre pase a través de su fijación sensorial a cualquier estructura imaginal que conciba y la ocupe tan plenamente que esté más viva y sea más receptiva que aquello en lo que sus sentidos mantienen su mirada. Si esto no fuera cierto, el hombre sería un autómata que refleja la vida sin afectarla nunca. El hombre, que es todo imaginación, no es inquilino del cerebro, sino terrateniente. No tiene por qué contentarse con la apariencia de las cosas, puede ir más allá de la conciencia perceptiva a la conceptual. Esta capacidad de atravesar la estructura mecánica reflexiva de los sentidos es el descubrimiento más importante que puede hacer el hombre. Revela al hombre como un centro de imaginación, con poderes de intervención que le permiten alterar el curso de los acontecimientos observados, pasando de un éxito a otro mediante una serie de transformaciones mentales en él mismo. La atención, la punta de lanza de la imaginación, puede ser extraída desde el exterior, ya que sus sentidos mantienen su mirada, o dirigida desde el interior si le place, y a través de los sentidos pasar al deseo cumplido. Para pasar de la conciencia perceptiva o de las cosas como parecen a la conciencia conceptual o de las cosas como deberían ser, imaginamos una representación lo más vívida y real posible de lo que veríamos, oiríamos y haríamos si estuviéramos físicamente presentes, y experimentamos físicamente las cosas como deberían ser y participamos imaginariamente en esa escena. La siguiente historia habla de una persona que atravesó el cristal y rompió las cadenas que la ataban. Hace 2 años me llevaron al hospital con un grave problema de coágulos de sangre que al parecer había afectado a todo el sistema vascular, provocando el endurecimiento de las arterias y la artritis. Un nervio de la cabeza estaba dañado y mi tiroides se había agrandado. Los médicos no se ponían de acuerdo sobre la causa de esta afección y todos sus tratamientos eran completamente ineficaces. Me vi obligada a renunciar a cualquier actividad agradable y a permanecer en cama la mayor parte del tiempo. Mi cuerpo, desde las caderas hasta los dedos de los pies, se sentía como si estuviera encajonado y atado por cables apretados, y no podía poner los pies en el suelo sin llevar unas pesadas medias elásticas hasta la cadera. Conocía algo de sus enseñanzas y me esforzaba por aplicar lo que había oído, pero a medida que mi estado empeoraba y ya no podía asistir a ninguna de sus conferencias, mi abatimiento se hacía más profundo. Un día, un amigo me envió una postal con la imagen de una hermosa playa junto al océano. La foto era tan bonita que la miré y empecé a recordar los pasados días de verano a la orilla del mar con mis padres. Por un momento, la imagen de la postal pareció animarse y los recuerdos de mí misma
corriendo libremente por la playa, llenaron mi mente. Sentí el impacto de mis pies descalzos contra la dura y húmeda arena. Sentí el agua helada corriendo sobre mis dedos y oí el estruendo de las olas rompiendo en la orilla. Esta actividad imaginaria me resultaba tan satisfactoria mientras estaba en la cama que continué imaginando esta maravillosa escena, día tras día, durante una semana. Una mañana me trasladé de la cama a un sofá y empecé a sentarme cuando me asaltó un dolor tan insoportable que me paralizó todo el cuerpo. No podía ni sentarme ni acostarme. Este terrible dolor duró más de 1 minuto completo, pero cuando cesó estaba libre. Parecía que todos los cables que me ataban a las piernas habían sido cortados. En un momento estaba atado y al siguiente era libre, no por grados, sino instantáneamente. VH. Caminamos por la fe, no por la vista. 2 Corintios 5:7. Cuando caminamos por la vista, conocemos nuestro camino por los objetos que ven nuestros ojos. Cuando caminamos por la fe, ordenamos nuestra vida por escenas y acciones que solo ve la imaginación. El hombre percibe por el ojo de la imaginación o por el sentido, pero son posibles 2 actitudes mentales ante la percepción: el esfuerzo imaginativo creativo que encuentra una respuesta imaginativa, o el quedarse con el ojo no imaginativo que simplemente refleja. El hombre tiene en su interior el principio de la vida y el principio de la muerte. Uno es la imaginación que construye sus estructuras imaginarias a partir de los generosos sueños de la fantasía. El otro es la imaginación que construye sus estructuras imaginarias a partir de imágenes reflejadas por el viento frío de los hechos. Una crea, la otra perpetúa. El hombre debe adoptar el camino de la fe o el de la vista. En la medida en que el hombre construye a partir de los sueños de la fantasía, está vivo y por tanto el desarrollo de la facultad de atravesar el cristal reflectante de los sentidos es un aumento de la vida. De ello se desprende que restringir la imaginación deteniendo el ojo en el cristal reflectante de los sentidos es una reducción de la vida. La superficie engañosa de los hechos refleja en lugar de revelar, desviando el ojo de la imaginación de la verdad que libera al hombre. Juan 8:32. El ojo de la imaginación, si no se desvía, mira lo que debería estar ahí, no lo que es. Por muy familiar que sea la escena sobre la que se posa la vista, el ojo de la imaginación podría contemplar una nunca antes presenciada. En este ojo de la imaginación, y solo este, puede liberarnos de la fijación sensorial de las cosas exteriores que domina completamente nuestra existencia ordinaria y nos mantiene mirando el cristal reflectante de los hechos. Es posible pasar del pensamiento al pensamiento desde, pero lo crucial es el pensamiento desde, es decir, la experiencia del estado, pues esa experiencia significa la unificación, mientras que en el pensamiento de siempre hay sujeto y objeto, el individuo pensante y la cosa pensada. Autoabandono, ese es el secreto. Tenemos que abandonarnos al estado, en nuestro amor por el estado, y al hacerlo vivir la vida del estado y no más nuestro estado actual,
la imaginación se apodera de la vida del estado y se entrega a la expresión de la vida de ese estado. La fe más el amor es el autocompromiso. No podemos comprometernos con lo que no amamos. Nunca hubieras hecho nada si no lo hubieras amado, porque amas todas las cosas que son y no desprecias nada de lo que has hecho, porque nunca habrías hecho nada si lo odiaras. Libro de la Sabiduría 11:24. Y para que el estado sea vivo, hay que convertirse en él. Vivo, pero no yo, Dios vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de Dios, que me amó y se entregó por mí. Dios amó al hombre, su creación, y se hizo hombre en la fe de que este acto de autocomisión transformaría lo creado en lo creativo. Debemos ser imitadores de Dios como hijos queridos. Efesios 5:1. Y comprometernos con lo que amamos, como Dios que nos amó se comprometió con nosotros. Debemos ser el estado para experimentar el estado. El centro de la imaginación consciente puede desplazarse y lo que ahora son solo deseos, actividades imaginarias de baja intensidad, puede enfocarse de forma penetrante y entrar en él. La entrada nos compromete con el estado. Las posibilidades de este desplazamiento del centro de la imaginación son sorprendentes. Las actividades en cuestión son psíquicas en su totalidad. El desplazamiento del centro de la imaginación no se produce por un viaje espacial, sino por un cambio en lo que percibimos. El límite del mundo de los sentidos es una barrera subjetiva. Mientras los sentidos se den cuenta, el ojo de la imaginación se desvía de la verdad. No llegamos lejos si no nos dejamos llevar. Esta señora se soltó con resultados inmediatos y milagrosos. Gracias por la llave de oro. Ha liberado a mi hermano del hospital, del dolor y de la probable muerte, ya que se enfrentaba a una cuarta operación importante, con pocas esperanzas de recuperación. Estaba muy preocupada e intentando utilizar lo que había aprendido sobre mi imaginación. Primero me pregunté qué deseaba realmente para mi hermano. ¿Quiere seguir en este cuerpo o desea liberarse de él? La pregunta giraba una y otra vez en mi mente y de repente sentí que a él le gustaría seguir remodelando su cocina, algo que había estado contemplando antes de su confinamiento en el hospital. Sabía que mi pregunta había sido respondida, así que empecé a imaginar desde ese punto, intentando ver a mi hermano en la ajetreada actividad de remodelación. Me encontré de repente agarrando el respaldo de una silla de cocina que había utilizado muchas veces cuando algo ocurría, y de repente me encontré de pie junto a la cama de mi hermano en el hospital. Era el último lugar en el que hubiera querido estar, física o mentalmente, pero allí estaba, y la mano de mi hermano se alzó y me estrechó la mano con fuerza, mientras le oía decir: «Sabía que vendrías». Fue una mano bien apretada, fuerte y segura, y la alegría que llenó y se derramó en mi voz cuando me oí decir: «Ya está todo mejor, ya lo sabes». Mi hermano no respondió, pero oí claramente una voz que me decía: «Recuerda este momento». Me pareció despertar entonces, de nuevo en mi propia casa. Esto ocurrió la noche siguiente a su ingreso en el hospital. Al día siguiente, su mujer me llamó por teléfono diciendo: «Es increíble, el médico no puede explicarlo,
pero no es necesaria ninguna operación. Está tan mejorado que han acordado darle el alta mañana. El lunes siguiente, mi hermano volvió a su trabajo y desde ese día se encuentra perfectamente. J.S. No los hechos, sino los sueños de fantasía dan forma a nuestras vidas. No necesitaba brújula para encontrar a su hermano, ni herramientas para operar, solo el ojo de la imaginación. En el mundo de los sentidos vemos lo que tenemos que ver. En el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver y al verlo lo creamos para que el mundo de los sentidos lo vea. Vemos el mundo exterior automáticamente. Ver lo que queremos ver exige un esfuerzo imaginativo voluntario y consciente. Nuestro futuro es nuestra propia actividad imaginal en su marcha creativa. El sentido común nos asegura que vivimos en un mundo sólido y sensible, pero este mundo tan aparentemente sólido es en realidad imaginario hasta la médula. La siguiente historia demuestra que es posible que un individuo transfiera el centro de la imaginación en mayor o menor grado a un área distante, y no solo lo haga sin moverse físicamente, sino que sea visible para otros que están presentes en ese punto del espacio-tiempo. Y si esto es un sueño, entonces, ¿es todo lo que vemos o parece un sueño dentro de un sueño? Edgar Allan Poe. Sentado en mi salón de San Francisco, imaginé que estaba en el salón de mi hija en Londres. Me rodeé tan completamente de esa habitación que la conocía perfectamente, que de repente me encontré realmente de pie en ella. Mi hija estaba de pie junto a su chimenea, con la cara apartada de mí. Un momento después se volvió y nuestros ojos se encontraron. Vi en su rostro una expresión de asombro y miedo tan grande que yo también me alteré emocionalmente y me encontré de inmediato en mi propia sala de estar en San Francisco. 5 días después, recibí una carta de mi hija por correo aéreo que había sido escrita el día de mi experimento con el viaje imaginario. En su carta me decía que ese día me había visto en su casa, tan real como si yo estuviera ahí en carne y hueso. Confesó que se había asustado mucho y que antes de que pudiera hablar, yo había desaparecido. El momento de esta visita, como ella lo indicó en su carta, fue exactamente el momento en que yo había comenzado la acción imaginativa, teniendo en cuenta, por supuesto, la diferencia de tiempo entre los dos puntos. Explicó que le contó a su marido esta sorprendente experiencia y él insistió en que me escribiera inmediatamente, ya que afirmó: «Tu madre debe haber muerto o está muriendo». Pero no estaba muerta ni moribunda, sino muy viva y muy emocionada por esta maravillosa experiencia. M.L.J. Nada puede actuar sino donde está, con todo mi corazón, solo que ¿dónde está? Thomas Carlyle. El hombre es todo imaginación, por lo tanto, un hombre debe estar donde está en la imaginación, porque su imaginación es él mismo. La imaginación es activa en y a través de cualquier estado del que sea consciente. Si tomamos en serio el cambio de conciencia, hay posibilidades más allá de lo que se puede creer. Los sentidos unen al hombre en un matrimonio forzado e impío, con lo que, si estuviera
imaginativamente despierto separaría. No necesitamos alimentarnos de los datos de los sentidos. Cambiemos el enfoque de la conciencia y veamos lo que sucede. Por poco que nos movamos mentalmente, deberíamos percibir el mundo bajo un aspecto ligeramente cambiado. La conciencia suele moverse en el espacio por el movimiento del organismo físico, pero no tiene por qué estar tan restringida. Puede ser movida por un cambio en lo que somos conscientes. El hombre manifiesta el poder de la imaginación, cuyos límites no puede definir. Lo más importante es darse cuenta de que el yo real, la imaginación, no es algo encerrado en el límite espacial del cuerpo. La historia anterior demuestra que cuando nos encontramos con una persona de carne y hueso, su yo real no tiene por qué estar presente en el espacio donde está el cuerpo. También demuestra que la percepción sensorial puede ponerse en funcionamiento fuera de los medios físicos normales y que los datos sensoriales producidos son del mismo tipo que los que se producen en la percepción normal. La idea en la mente de la madre que puso en marcha todo el proceso fue la idea muy definida de estar en el lugar donde vivía su hija. Y si la madre estaba realmente en ese lugar y si la hija estaba presente, entonces tendría que ser perceptible para su hija. Solo podemos esperar entender esta experiencia en términos imaginarios y no en términos mecánicos o materialistas. La madre imaginó que otro lugar estaba aquí. Londres estaba tan aquí para que su hija, que vivía allí, como San Francisco estaba aquí para la madre que vivía allí. Apenas se nos pasa por la cabeza que este mundo pueda ser diferente en esencia de lo que el sentido común nos dice que es tan obviamente. Blake escribe: no cuestiono mi ojo corporal o vegetativo más de lo que cuestionaría una ventana respecto a una vista. Miro a través de él y no con él. Este mirar a través del ojo no solo desplaza la conciencia a otras partes de este mundo, sino también a otros mundos. Los astrónomos deben desear conocer más este mirar a través del ojo, este viaje mental que los místicos practican con tanta facilidad. Viajé por una tierra de hombres y mujeres también, y oímos y vimos cosas tan espantosas como los fríos vagabundos de la tierra nunca conocieron. William Blake, el viajero mental. El viaje mental ha sido practicado por hombres y mujeres despiertos desde los primeros tiempos. Pablo afirma: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 2 Corintios 12. Pablo nos está diciendo que él es ese hombre y que viajó por el poder de la imaginación o de Cristo. En su siguiente carta a los Corintios escribe: poneos a prueba, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5. No necesitamos estar muertos para disfrutar de los privilegios espirituales. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre. William Blake, pónganse a prueba como lo hizo esta madre. Sir Arthur Eddington decía que lo único que podemos decir del mundo exterior es que es una experiencia compartida. Las cosas son más o menos reales en la medida en que son capaces de ser compartidas con otros o con nosotros mismos en otro momento.
pero no hay una línea dura y rápida. Aceptando la definición de Eddington de la realidad como experiencia compartida, la historia anterior es tan real como la tierra o un color, pues fue compartida por madre e hija. El alcance de la imaginación es tal que debo confesar que no sé qué límites, si es que hay alguno, tiene su capacidad de crear realidad. Todas estas historias nos muestran una cosa, que una actividad imaginal que implica el deseo cumplido debe comenzar en la imaginación, aparte de la evidencia de los sentidos, en ese viaje que lleva a la realización del deseo.